Buenos días a todos, a todas. Me presento, yo soy Felipe Pizarro, soy el subcoordinador de acá de Desarrollo Curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación. Voy a presentar este webinar, ¿cierto?, sobre programas de estudio de EPJA, particularmente Ciencias Naturales, en los niveles NB2 y NM1. Contarles que estamos presentando y realizando diversos webinars sobre los programas de estudio de estas nuevas bases curriculares de la educación de adultos. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, ¿cierto?, sobre los programas de lenguaje y comunicación y de matemática, también para los niveles de NB2 y NM1, ¿cierto? Tuvimos una alta convocatoria, una alta participación durante la mañana y durante la tarde. Fue un webinar y una conversación muy interesante. Eh, Próximamente también tenemos otros webinars agendados. Este día viernes, sin ir más lejos, tenemos webinar sobre dos programas de estudio de asignaturas instrumentales, ¿cierto? Tenemos el webinar sobre los programas de educación financiera y también sobre pensamiento computacional. Es un webinar que se va a desarrollar durante la mañana, 10:30 de la mañana, para que también, por supuesto, si tienen disponibilidad allí y les interesa, puedan participar de ese evento. Eh, Contarles de que la presentación de este webinar va a estar a cargo de Valentina Gallegos. Ella es profesora, ¿cierto?, de ciencias, de biología, es parte del equipo de ciencias naturales de acá de la unidad de currículum y evaluación y por supuesto, ¿cierto?, va a estar a cargo de contarles los detalles, ¿cierto?, en relación a el programa de estudio tanto de NB2 como de NM1. Contarles que estos son webinars que se graban, ¿cierto? Y que posteriormente son depositados en la página web de la unidad de currículum, en Currículum Nacional, particularmente en la sección de eventos. Allí van a poder encontrar, bueno, los webinars de ayer, por supuesto, y también el webinar de hoy día y, por supuesto, el webinar de la tarde, que también es de ciencias naturales. Por supuesto, también lo pueden encontrar allí en la página web de YouTube de la UCE para justamente quienes no puedan asistir a este webinar puedan mirarlo posteriormente. Comentarles que en términos metodológicos vamos a tener una presentación de Valentina de unos 35, 40 minutos y posteriormente vamos a dar un espacio para las preguntas, para comentarios. Les pedimos por favor que todas sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas puedan ir dejándolas en el chat para que al final podamos darnos un tiempo, ¿cierto?, de poder responder a esas preguntas. Esperamos, ¿cierto?, poder responder a todas aquellas en función del tiempo. Este es un webinar que tiene una duración de 1 hora, ¿cierto? A las 11:30 termina, así que vamos a tratar de dejar ese espacio, por supuesto, para sus dudas e inquietudes. Hasta aquí quedo yo. Los dejo entonces con Valentina para la presentación del webinar sobre programas de estudio EPJA Ciencias Naturales. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Soy Valentina Gallegos, como ya indicó Felipe, y el día de hoy entonces vamos a zambullirnos en los programas de estudio EPJA, conocer sus componentes y también visualizar cómo está presentada la información y de qué manera entonces se orienta el trabajo docente a partir de estos programas. En el caso de las bases curriculares de EPJA, nosotros vamos a tener entonces algunos componentes esenciales. Algunos de estos componentes esenciales tienen que ver, por ejemplo, con las habilidades del siglo XXI, que son este gran paraguas, ¿cierto?, que de alguna forma orienta el trabajo en los cursos de la EPJA. Este gran paraguas, al ser transversal a todos los aprendizajes y asignaturas de EPJA, nos permite entonces dar cuenta de los desempeños o algunas de las proyecciones que nosotros tenemos para nuestros estudiantes EPJA a lo largo de toda su trayectoria. Estas habilidades del siglo XXI se trabajan mediante la conjugación de tres elementos que son los que están más abajo. En este caso, los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes que se consideran el núcleo del aprendizaje, es decir, donde se concentran estos desempeños que nosotros buscamos alcanzar con nuestros estudiantes. Y estos objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes se complementan y se trabajan a partir de conocimientos esenciales, que son aquellos que finalmente permiten en conjunto tributar a la construcción de grandes ideas en el estudiantado. Finalmente, estas grandes ideas son estas grandes comprensiones que esperamos que el estudiantado pueda desarrollar y lo hacen y lo harán mediante
estos desempeños de habilidades y actitudes y estos conocimientos o saberes que son relevantes de ir elaborando y nutriendo para alcanzar estas grandes comprensiones. Ahora que ya tenemos esta organización general de las bases curriculares de EPJA, vamos entonces a profundizar un poco en a qué nos referimos con grandes ideas, conocimientos esenciales y objetivos de habilidades y actitudes nucleares. En el caso de las bases curriculares de EPJA tenemos este gran triángulo de estos tres grandes aspectos que entre sí se conectan y se interrelacionan para poder permitir al estudiantado alcanzar estos desempeños terminales o finales de la asignatura y del perfil de egreso para cada curso. En el caso de las grandes ideas, es un primer gran componente que finalmente apuntan a las comprensiones que buscamos que nuestros estudiantes desarrollan. Por eso son ideas que conservan y que contienen conceptos, principios, teorías que finalmente van a dar cuenta de qué fue lo que aprendieron nuestros estudiantes en términos de ciertas temáticas relevantes en el currículo. En el caso, por ejemplo, de ciencias naturales y en este caso de el nivel 2 de educación básica, una gran idea que está propuesta en el currículum es que los organismos multicelulares poseen sistemas de órganos que les permiten interactuar con su entorno. Entonces, esta gran idea, nosotros ¿cómo la vamos a construir? Es muy sintética y englobadora de ciertos temas, pero esta gran idea nosotros vamos a tener que trabajarla a lo largo de distintas etapas, ¿cierto? Distintas actividades y nosotros vamos a poder construirla a partir de estos otros dos componentes de este triángulo, tanto el conocimiento esencial como los objetivos de habilidades y actitudes. Entonces, pensando en esta gran idea, que la idea es poder desarrollarla a completitud, vamos a necesitar para poder realizar aquello el desarrollo y la construcción de un conocimiento esencial, es decir, que nuestro estudiante pueda desarrollar un saber que le permita alcanzar esta comprensión, ¿cierto? Este conocimiento esencial entonces se refiere a todos aquellos conceptos y sus interrelaciones, ¿verdad? Esta red conceptual entonces poder dar sentido a el mundo de afuera, a los fenómenos naturales en el caso de ciencias naturales y por supuesto nos va a permitir entonces alcanzar estas comprensiones que están conformadas en esta gran idea. En el caso, por ejemplo, de el nivel 2 de educación básica, los conocimientos esenciales que necesitábamos para alcanzar esta gran idea de que los organismos multicelulares están formados por células, es poder entender entonces los niveles de organización de los seres vivos, qué es una célula, qué es un tejido, qué es un órgano, qué es un sistema. Con estos conocimientos, su detalle, su descripción, entonces vamos a poder transitar a estas grandes ideas que luego se materializan en cómo uno comprende el mundo. Y por último, y no menor, son los objetivos de aprendizaje que desglosan habilidades y actitudes nucleares. En este caso, conectamos con el hacer y el ser. Y estos objetivos de aprendizaje en las bases curriculares de EPJA finalmente concentran aprendizajes o desempeños terminales en relación a qué es lo que el estudiante debería saber hacer y qué es lo que debería saber o cómo debería disponerse frente a ciertas temáticas o incluso frente al aprendizaje. En este caso, por ejemplo, todos los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes nucleares conservan y tributan a ciertas habilidades de investigación científica que finalmente son transversales a los conocimientos de la asignatura, ¿cierto? Y también nos permiten hacer conexiones con cualquier conocimiento esencial. Es decir, por ejemplo, si tomamos un ejemplo de objetivo de aprendizaje del nivel 2 de educación básica, podemos pensar en el OA1, que habla de observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural, usando los sentidos y pensando con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. Entonces, por ejemplo, este objetivo en particular desglosa un desempeño que tiene que ver con la observación y la descripción de los fenómenos, ¿cierto? Que es una habilidad muy esencial de las ciencias naturales y por lo tanto, este objetivo de este desempeño, al conjugarlo con los conocimientos esenciales, por ejemplo, de los niveles de organización de los seres vivos, nos va a permitir alcanzar esta gran idea de que todos los seres vivos son multicelulares, por ejemplo, o los que podemos observar, ¿cierto? A simple vista.
Entonces, esta triada finalmente es súper relevante de trabajar en conjunto y en general todo el programa de estudio y todas las actividades que allí se desglosan siguen esta lógica. Es decir, todos los módulos que están dentro de los programas de estudio me presentan una gran idea a alcanzar y los conocimientos esenciales y las habilidades y actitudes necesarias para poder alcanzar esta gran idea. En ese sentido, entonces, cuando nosotros miramos ya en una visión más global respecto a cómo se conectan estos componentes, vamos a ver esta serie de engranajes, cómo se visualiza en la imagen, donde nuestro núcleo, nuestro engranaje central, van a ser los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes. Estos van a movilizar a partir de conocimientos esenciales, que son los engranajes azules, y además otros engranajes adicionales como los temas de profundización, que están en color amarillo, una serie de movimientos, ¿cierto? Y ideas, ¿verdad? Es decir, la articulación entre los distintos objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y algunos temas que ustedes como docentes consideran relevantes para poder alcanzar estos desempeños y también contextualizar, por ejemplo, los saberes en el aula, nos van a permitir entonces construir esta gran idea al final del curso. Ahora, cuando nosotros miramos entonces de cerca los programas de estudio, vamos a visualizar que estos elementos se desglosan de manera clara y eso es lo que vamos a ver a continuación entonces, el cómo estos componentes de las bases curriculares EPJA se materializan en el programa de estudio. Bueno, esto es solamente para enmarcar de manera base, ¿cierto?, qué es lo que entendemos por un programa de estudio, pero ustedes como profesores y profesoras, por supuesto que ya tienen que estar muy familiarizados con esto. Recordemos que un programa de estudio finalmente es un documento que elabora el Mineduc para poder levantar una propuesta de cómo abordar y desarrollar el currículum en las aulas. Eso significa que este programa de estudio en el fondo tiene dos principales características. Una, permite orientar la implementación de las bases curriculares en aquellos establecimientos donde no poseen programas propios y por otra parte plantea formas, énfasis y actividades que permitan al profesorado poder tener una idea y anticiparse a cómo se podría trabajar ciertos objetivos de aprendizaje, ciertos conocimientos esenciales en el aula para cada curso y asignatura. Entonces, un programa de estudio básicamente es una muestra, ¿verdad?, de cómo se podría hacer y cómo se podría llevar a cabo el currículum vigente sin ir en desmedro de las posibilidades de ajuste y contextualización que ustedes como docentes, por supuesto, pueden hacer para que el aprendizaje sea aún más significativo en sus estudiantes y pueda tener un carácter más cercano o local incluso, ¿cierto?, facilitando que el estudiantado pueda apropiarse de los aprendizajes que se están proponiendo. Entonces, en ese sentido, cabe preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes que son parte de los programas de estudio EPJA? Y ahí consideramos estos 5 elementos. Un primer elemento son las consideraciones generales. Las consideraciones generales es lo primero que se presenta en los programas y tiene que ver con el perfil de egreso, es decir, qué esperamos del estudiantado al finalizar el curso, ¿verdad? Al finalizar la trayectoria. Es importante conectarnos con eso porque finalmente como nos da un espacio hacia dónde proyectarnos, sabemos entonces como docentes cómo hacer que nuestros estudiantes puedan llegar ahí. Lo mismo respecto a consideraciones sobre contextualización curricular y además con inclusión y diversidad. Es decir, aquí se consideran algunas orientaciones para que ustedes como docentes puedan seguir fortaleciendo sus capacidades de contextualizar los aprendizajes que están en las bases curriculares y también el cómo abordar algunos de estos temas considerando la diversidad de estudiantes en el aula. Un segundo elemento central de estos programas de estudio tiene que ver con las orientaciones pedagógicas y por lo tanto es en este punto donde se explica cómo se organiza el programa de estudio, qué módulos tiene, también se define lo que es el ABP, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos, el ABRP, que es el aprendizaje basado en resolución de problemas, además de algunas orientaciones evaluativas generales, ¿ya? Es importante mencionar que los programas de estudio
de EPJA en esta ocasión tienen un énfasis en la evaluación que es muy importante y que también vamos a poder ver que se desglosa en cada uno de los módulos de los programas. Ahí vamos a hacer un doble clic cuando les muestre las actividades por módulo. Un tercer elemento que conforma los programas de estudio de EPJA son los propósitos formativos. Recordemos siempre que las asignaturas en el currículum nacional tienen ciertos propósitos, tienen ciertas finalidades, es decir, tenemos una idea de y para que los estudiantes puedan aprender las ciencias naturales en este caso. Y tener eso en mente es muy relevante a la hora de poder trabajar actividades en el aula y poder orientar el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante ciertos énfasis que son relevantes de mencionar y que por supuesto vamos a profundizar en unas diapos más. Un cuarto punto, como elemento central de los programas EPJA, son las orientaciones didácticas y pedagógicas, y allí es donde nosotros vamos a poder hacer un paneo general por los módulos de cada asignatura, vamos a poder visualizar qué objetivos y conocimientos esenciales se va a trabajar en cada módulo, y de esa forma vamos a poder tener una estructura más o menos temporal incluso de cómo separar el año lectivo en las distintas unidades según los objetivos de aprendizaje. Y por último, el último componente son los módulos obligatorios y electivos de la asignatura, que es donde se desglosan estas actividades de desempeño y donde uno va a poder visualizar concretamente cómo estos aprendizajes que se están prescribiendo se pueden desarrollar en el aula. Entonces, teniendo en consideración estos elementos que les estoy presentando, ahora lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir haciendo zoom en alguno de ellos para ir aclarando y manejando un lenguaje común. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar y que tenemos que tener muy claro es cómo se organizan estos programas de estudio. Y estos programas de estudio tienen una organización modular, lo que significa que vamos a tener ciertas temáticas, ciertos conocimientos esenciales, ciertas grandes ideas y ciertos objetivos de aprendizaje separados según cierta pertinencia en distintos módulos. En este caso, los programas EPJA van a considerar 4 módulos obligatorios que en el fondo concentran todos los aprendizajes necesarios, ¿cierto?, para alcanzar los desempeños del curso correspondiente y 2 módulos electivos que finalmente vienen a complementar, nutrir y profundizar los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados en los módulos obligatorios. De esa manera, todos los programas EPJA concentran y contienen 6 módulos, 4 obligatorios y 2 electivos. Como les comentaba, en el caso de los módulos obligatorios van a organizar los objetivos de aprendizaje, van a visualizar cuáles son más pertinentes de conectar, quizá por afinidad conceptual, por ejemplo, o afinidad respecto a alguna situación o problemática contingente, por ejemplo, que pueda ser de interés para el estudiantado. Y por otra parte, vamos a tener los módulos electivos que de hecho buscan que el estudiantado pueda conectarse de manera más cercana con su contexto local, relevando problemáticas, situaciones, desafíos que puedan permitir que el estudiantado aplique, transfiera y sobre todo haga más significativo el aprendizaje que se pudo haber desarrollado en los módulos obligatorios. En cualquier caso, los programas EPJA presentan una visión panorámica que permite visualizar cómo se van a organizar estos módulos obligatorios y electivos y cuáles son las preguntas o cuáles son las temáticas que van a guiar el trabajo en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva hay un pantallazo de la visión panorámica del programa de nivel 2 de básica, donde a la izquierda visualizan todos los módulos obligatorios hacia abajo con las preguntas clave por cada uno y en el lado derecho vemos los 2 módulos electivos. Si ven al centro, hay distintas flechas que marcan las relaciones que pueden existir entre estos 2 módulos y eso es muy importante de ver en la medida en que podemos facilitar la coherencia entre lo que se trabaja en los módulos obligatorios y los módulos electivos. Entonces ahora ya para entrar en directa materia, les presento aquí la estructura de los módulos que se presentan en los programas de estudio.
Vamos a poder revisar con detalle alguno de ellos, pero en general quiero que visualicen que en cualquier caso, sean módulos obligatorios o módulos electivos, tanto de aprendizaje basado en la resolución de problemas o aprendizaje basado en proyectos, siempre vamos a tener una parte que nos permite tener una visión panorámica del módulo, donde tenemos las grandes ideas, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales, y también vamos a tener entonces los tiempos que vamos a requerir para poder trabajar el módulo tal como se está presentando, ¿cierto? En la propuesta que nos está presentando el Mineduc. Adicionalmente, hay en general un apartado que habla del propósito del módulo, y ahí es donde uno puede enmarcarse de hasta dónde puedo llegar más o menos, hacia dónde se orienta, qué énfasis tenemos que dar, etcétera. Y por último, hacia abajo, vamos a ir viendo otros elementos clave para cada módulo, pensando en las actividades y secuencias pensadas para alcanzar cada uno de estos objetivos de aprendizaje. Bueno, de todas formas, eso que acabo de presentar lo vamos a retomar más adelante cuando les voy a ir mostrando estas pequeñas estructuras en ejemplos de programas de estudio NB2, ¿sí? Que también aplican, por supuesto, a NM1, porque la estructura de los programas de estudio es idéntica para ambos niveles. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es hacer un pequeño recorrido por los programas de estudio para que tengamos una idea general de qué elementos se están abordando, para finalizar visualizando algunas actividades y cuáles son los énfasis que allí se dan a estas instancias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, como ya les recordaba y les mencionaba antes, el propósito formativo es súper relevante de que siempre lo tengamos a mano para poder identificar cuáles son los caminos que nos van a permitir conectar el aprendizaje de nuestros estudiantes con el para qué de la asignatura, ¿verdad? En el caso de ciencias naturales y la asignatura de EPJA, lo que se busca con el aprendizaje en esta asignatura tiene que ver con que el estudiantado pueda construir una visión integral de la naturaleza. Eso significa no solamente conocer y saber de estos procesos, ¿cierto? Los conceptos involucrados, el cómo interactúan, sino que también puedan desarrollar habilidades y actitudes que están en relación con el quehacer científico, ¿verdad? Y esto no solamente es porque sí, ¿verdad? Nosotros no queremos solamente que nuestros estudiantes manejen esta información por manejarla o que conozcan el quehacer científico, sino que lo que vamos a buscar de fondo es que nuestros estudiantes puedan tomar decisiones y acciones en su cotidiano respecto a su vida usando estos conocimientos de las ciencias que se desarrollan en el aula. Es decir, el horizonte siempre va a estar en una ciencia ciudadana que nos permita entonces hacer que nuestros estudiantes puedan vivir una vida tal como ellos gusten, de manera responsable e informada, basada en evidencia científica. Entonces, con esta idea en la mente, la idea es que nosotros luego podamos ir a mirar las actividades y darle este énfasis para empoderar a nuestros estudiantes y que ellos sean quienes luego puedan tomar estas decisiones usando los conocimientos de las ciencias. A su vez, el programa de estudio también presenta los enfoques de la asignatura. Recordemos que los enfoques de la asignatura son los lentes o las perspectivas en torno a las ciencias, en este caso, que nos van a permitir entender mejor cómo se está trabajando este conocimiento en la asignatura. Y en el caso de esta asignatura hay tres principales enfoques. Uno, que tiene que ver con el énfasis en habilidades y actitudes que permitan al estudiantado resolver problemas de la vida real, un poco conectado con lo anterior, ¿verdad? Es decir, yo quiero que mi estudiantado aprenda a observar, aprenda a registrar, aprenda a comunicar, a argumentar, a explicar, pero esto no solamente se nos queda en la escuela, ¿verdad? Sino que también la idea es que se pueda transferir hacia el mundo del estudiantado. Y eso está muy conectado entonces con el segundo enfoque, que tiene que ver con una mirada multidisciplinar de la asignatura. En ciencias naturales nosotros sabemos que hay muchas disciplinas científicas involucradas: biología, física, química, astronomía, ciencias de la Tierra, y ahí nosotros podemos hacer doble clic con un montón de subciencias, ¿verdad? Pero esa mirada multidisciplinar tenemos que mantenerla. Es decir,
No fijarnos solamente en, este cuadradito pequeño es biología, este cuadradito pequeño es física, etcétera, sino buscar relaciones entre esta ciencia y los conocimientos y aprendizajes que éstas tienen, porque la realidad es compleja, ¿verdad? Y eso significa que la realidad no podemos entenderla solo con un lente o solo con una visión. En ese sentido, entonces, la idea es promover que nuestro estudiantado pueda ocupar saberes, actitudes, habilidades de las ciencias en general para poder abordar estas problemáticas contingentes y locales que le afectan. Esto, por supuesto, en conjugación con el tercer enfoque, que es la comprensión de las grandes ideas de la ciencia. Recordemos que las grandes ideas de la ciencia son estas grandes oraciones que concentran conocimientos de las ciencias más o menos acabados, más o menos conocidos, ¿verdad? Que nos permiten visualizar si alguien logró comprender ciertos aspectos clave de la ciencia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si comprendí estas grandes ideas? Porque su contenido soy capaz de aplicarlo, transferirlo a problemáticas y situaciones cotidianas de mi interés. Por otra parte, el programa de estudio también presenta presentaciones didácticas generales, y ahí entramos entonces con 7 aspectos. En esta diapositiva se presentan 4, donde la curiosidad, la motivación y la sensibilización son esenciales. Recordemos que las ciencias buscan también motivar la curiosidad del estudiantado para explorar, entender, modelizar, argumentar sobre problemáticas y fenómenos que observan todos los días. Por lo tanto, es importantísimo poder impulsar aquello en nuestros estudiantes. Otra orientación didáctica y pedagógica que se entrega es el poder potenciar estas habilidades de investigación científica. Recordemos que la resolución de problemas o la atención a desafíos propios del contexto permite al estudiantado poder hacer más significativo su aprendizaje. Por lo tanto, en la medida en que se impulsan estas habilidades, el estudiantado también va a poder ir desarrollando mejores explicaciones, mejores argumentaciones, mejores comprensiones sobre lo que está aprendiendo. Por supuesto que un tercer punto de estas orientaciones didácticas y pedagógicas tiene que ver con las grandes ideas, ¿cierto? Estas grandes ideas de la ciencia que finalmente conectan distintas disciplinas científicas y que además conectan con situaciones cotidianas. Es por ello entonces que todas las actividades de los programas de estudio EFJA también consideran grandes ideas que se espera construir a lo largo del curso. Y como cuarta orientación didáctica y pedagógica está la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Recordemos que la ciencia no es neutra, ¿verdad? La ciencia no es algo que pueda ser entendido o aceptado a rajatabla solo porque es la ciencia, ¿verdad? Hay evidencias que están detrás y la ciencia también tiene efectos y consecuencias en la sociedad y el ambiente. No todo lo que se estudia en la ciencia tiene consecuencias positivas o negativas, tanto para las personas como para la naturaleza. Y es importante entonces que estas ideas sobre alcances de las ciencias, efectos de la ciencia, también se aborden en la escuela. Esto nos va a permitir entonces humanizar las ciencias naturales. Las ciencias están hechas por personas que están en ciertos contextos, que se mueven por ciertos intereses, y eso significa que también podemos reflexionar en torno a qué es la ciencia, cómo impacta, etcétera, etcétera. Esto seguro va a generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Y por último, las últimas 3 orientaciones didácticas y pedagógicas tienen que ver con la territorialidad y la sostenibilidad, donde la conexión con el entorno local es importantísimo. Es decir, de cómo yo como estudiante voy a saber si lo que estoy aprendiendo es importante si no logro visualizarlo en mi contexto, ¿verdad? Si no logro visualizarlo en lo que veo todos los días. Y en ese sentido, entonces, es súper importante enfatizar en lo local, incluso lo nacional. ¿Qué está pasando en Chile respecto a un determinado tema? Por ejemplo, respecto a eficiencia energética. ¿Qué está pasando en mi comuna? ¿Qué está pasando en mi región? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Verdad? Y también el efecto y lo relacionado con la sostenibilidad.
Es decir, cómo ciertas tecnologías, ciertos conocimientos, ciertas problemáticas que nosotros visualizamos en la ciencia también tienen que ver con cómo estamos cuidando nuestro planeta, con cómo estamos usando la energía, con cómo estamos cuidando el agua, etcétera, etcétera. A su vez, y muy relacionado con lo anterior, tiene que ver con orientaciones para la contextualización. Uno como docente siempre está contextualizando porque conoce a sus estudiantes, conoce sus características, uno está en un cierto contexto educativo también que tiene ciertos énfasis por el PI, por el PME, por otros planes, ¿cierto?, de educación ciudadana, por ejemplo, etcétera. Y eso significa también conectar mis clases con lo que está ocurriendo en la escuela y lo que está ocurriendo en el medio donde está la escuela. Y por último, se dan algunas orientaciones y propuestas sobre cómo se podrían trabajar estas temáticas con algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan, por supuesto, alcanzar estos objetivos que se han presentado en las bases curriculares de EPJA. Entonces, ahora que ya tenemos este mapeo general por los componentes de este programa, en qué énfasis se están haciendo, cuál es la finalidad de la asignatura, vamos a poder entonces entrar en materia a mostrarles cómo lucen estos módulos en los programas y qué partes tienen para que ustedes también puedan ir visualizando cómo se desglosan las actividades de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a visualizar, como está marcado ahí, en el módulo obligatorio, vamos a ver entonces cómo se visualizan la visión panorámica, el propósito del módulo, la ruta de aprendizaje y las actividades de desempeño para los módulos obligatorios. Esto, por supuesto, aplica tanto para nivel básico 2 como para el primer nivel de educación media. Entonces, como visualizan en esta diapositiva, estamos viendo la visión panorámica del módulo, que es lo que se presenta en la imagen de la derecha. Esta visión panorámica me muestra la gran idea que se está abordando en este módulo, los objetivos de aprendizaje que se están trabajando también y los conocimientos esenciales que me van a permitir, junto con estos objetivos de aprendizaje, alcanzar esta gran comprensión que es la gran idea. Adicionalmente, se presentan en los tiempos estimados que se van a utilizar para poder trabajar este módulo en particular. Entonces, de esa forma, uno ya con esta visión panorámica tiene una idea más o menos amplia y nutrida sobre qué se va a trabajar en cada módulo. Si seguimos avanzando en el módulo obligatorio 1, que es el ejemplo de esta ocasión, vamos a visualizar que también se presenta el propósito del módulo, es decir, qué se espera que el estudiantado logre, qué se espera que el estudiantado comprenda, cómo vamos a evidenciar esta comprensión y también de qué manera este módulo obligatorio en este caso, tributa a estas habilidades y actitudes del siglo XXI que sabemos que son nuestro gran paraguas y que permiten entonces guiar este aprendizaje a lo largo de la trayectoria EPJA. A su vez, siendo la misma, el mismo pantallazo, ¿cierto?, del programa, vamos a ver que también se presenta la ruta de aprendizaje. Es decir, dentro de cada módulo, nosotros vamos a tener actividades de desempeño que nos van a permitir entonces ir tributando a estos conocimientos esenciales y a la gran idea que buscamos desarrollar. Entonces, en cada una de estas actividades de desempeño, ustedes van a ver cómo se conjugan los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes y conocimientos esenciales que son parte del módulo en particular. Bueno, y luego, después de haber presentado la visión panorámica, el propósito del módulo y la ruta de aprendizaje, vamos a poder ver el detalle de las actividades de desempeño. Las actividades de desempeño son propuestas de experiencias de aprendizaje que finalmente están diseñadas para alcanzar los propósitos del curso, en este caso los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y tienen distintas secciones. En el lado izquierdo de la diapositiva abajo se desglosan estas distintas secciones que tienen las actividades. En primera instancia está el desarrollo de la actividad, es decir, todas las etapas y la secuencia de trabajo que se espera para esa actividad de desempeño en particular. Y ahí vamos a tener 5 posibilidades, ¿ya? Estas 5 posibilidades están en todos los programas de estudio, es decir, en todos los programas de estudio de ciencias naturales vamos a tener
una situación experiencial, una construcción del conocimiento, una práctica guiada, una práctica independiente y una fase de integración. Estos 5 elementos están en cada actividad de desempeño de los programas de ciencias naturales. Cada una de ellas tiene, por supuesto, una finalidad distinta. En el caso de la situación experiencial, es para que el estudiantado pueda conectar con su contexto, con lo que vive día a día, y de esa forma sea posible poder ir rescatando qué conoce, qué sabe, qué maneja en torno al tema y de esa forma poder irlo considerando nosotros como docentes en el aprendizaje. Luego tenemos otra instancia que es la de construcción de conocimiento, que nos va a permitir saber cómo trabajar aquellos conocimientos esenciales utilizando estas metodologías de enseñanza-aprendizaje que se han desglosado más arriba, ¿verdad? Una sección de práctica guiada que permita al estudiantado ser acompañado, ¿cierto?, en el desempeño que estamos buscando desarrollar, donde en el fondo el profesor o profesora da más orientaciones y da más ayudas para luego pasar a una fase de práctica independiente donde el estudiantado de forma individual o colaborativa va a poder ir desarrollando estos distintos desempeños. Y por último, una fase de integración que me va a permitir dar síntesis o cierre a los aprendizajes antes construidos. Es como una especie de ticket de salida que va a permitir cerrar la actividad de desempeño y así yo como docente voy a poder saber cuáles fueron las comprensiones abordadas por nuestros estudiantes y los niveles de desempeño también. Además del desarrollo de la actividad, cada actividad de desempeño también tiene una sección que se llama orientaciones para el docente. En este caso, las orientaciones para el docente son todas aquellas sugerencias o propuestas que se hacen al profesorado para que puedan prever algunas situaciones que pueden ocurrir a lo largo de las actividades antes presentadas. O sea, por ejemplo, si voy a trabajar con videos en alguna de las actividades antes desarrolladas, quizá una consideración que tengo que tener es, por ejemplo, de qué manera nuestro estudiantado se va a predisponer al video, qué video tengo que seleccionar, por ejemplo, qué criterios tengo que utilizar para poder escogerlo, etcétera, etcétera. Finalmente, hay orientaciones específicas para ciertos momentos de la actividad de desempeño en cuestión. También se desarrollan propuestas de evaluación formativa, que ahí vamos a ver un ejemplo, que es muy relevante también porque está en consonancia y coherencia con todo lo anterior y todas las secciones anteriores, y un apartado de recursos que complementan la actividad de desempeño y que nos van a permitir encontrar videos, imágenes u otros materiales que puedan ser un buen insumo para el trabajo con cada actividad. Entonces, por ejemplo, ahora en lo que les estoy presentando a la derecha hay un ejemplo de situación experiencial. Entonces ahí, por ejemplo, se propone una situación, un contexto, se presenta una imagen y se presentan preguntas que permiten al profesor o profesora situar el tema y iniciar la interacción con los estudiantes para saber qué saben de este tema. Ahora les estoy presentando un pantallazo de una práctica guiada como ejemplo de una de las secciones de actividad, donde si se dan cuenta también se presentan preguntas, imágenes y abajo una actividad que permita al estudiantado poder ir distinguiendo entre los distintos niveles de organización de los seres vivos. A su vez, si se dan cuenta, en la parte de abajo hay un cuadradito naranjo que permite visualizar cómo conectar este concepto, esta actividad o este conocimiento esencial con otras asignaturas. Y en este caso sería lenguaje y comunicación, y ahí dan algunas ideas sobre cómo hacer esa conexión. En el caso de las orientaciones al docente, por ejemplo, acá les presentamos unas orientaciones que se dan para 2 situaciones en particular o 2 secciones de la actividad. Uno para la situación experiencial y otro para la práctica guiada. Entonces, ahí en el fondo lo que se entrega es posibilidades de respuesta, posibilidades de pregunta, en qué cosas hacer énfasis, qué cosas profundizar cuando el estudiantado las mencione, etcétera, etcétera. En el caso de la evaluación formativa, se hace hincapié en
cómo realizar esta evaluación. En todos los casos y en todos los programas y actividades se entregan criterios de evaluación. En general se entrega un instrumento que permite efectivamente evaluar los aprendizajes desarrollados en cada actividad de desempeño. Finalmente, todos los énfasis de evaluación formativa que se han estado impulsando desde el Mineduc se concentran y se desglosan aquí en forma de instrumento de evaluación para efectivamente poder impulsar estas prácticas de evaluación formativa en cada actividad y en cada asignatura, considerando, ¿cierto?, lo importante que es para poder acompañar a nuestros estudiantes, visualizar las brechas y desafíos de aprendizaje y poder visualizar de qué manera continuar apoyándolos para alcanzar los aprendizajes prescritos por el currículo. Y en el caso acá, bueno, les he mostrado también los recursos. En este caso se muestran videos e imágenes que puedan ser útiles para trabajar el módulo obligatorio 1. Por último, y para cerrar, en esto seré más breve, les mostraré cómo se organiza un módulo electivo. En este caso vamos a ver el módulo electivo de aprendizaje basado en resolución de problemas y vamos a ir viendo cada una de sus partes. En el caso del módulo lectivo 1, también se presenta una visión panorámica donde se presenta la gran idea, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y los tiempos que va a tomar el abordaje del módulo. Si se dan cuenta, esto es idéntico a lo que ocurre con los módulos obligatorios. Luego, también, al igual que los módulos obligatorios, se presenta el propósito del módulo, qué se espera lograr, cómo se conecta esto con la habilidad y actitud del siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de lo que ocurre con el módulo obligatorio, en el módulo electivo nos van a presentar el primer problema, ¿cierto? Como es el módulo que trabaja el aprendizaje basado en la resolución de problemas, entonces nos van a presentar el propósito del módulo, cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentarse a este problema y cómo podemos presentar el problema para que sea más pertinente y coherente a lo que nuestros estudiantes conocen y saben. En ese sentido, luego se nos muestra el problema desglosado, ¿cierto?, en un texto, con una imagen, con ciertas preguntas, y eso nos va a permitir entonces poder ir guiando el trabajo de nuestros estudiantes para que ellos sean quienes desarrollen la solución a este problema en particular. Por último, se presentan distintas etapas donde el estudiantado va a poder ir desarrollando esta solución al problema en distintos momentos. Entonces, por ejemplo, se presentan etapas para que se identifique el problema, para que el estudiantado pueda investigar acerca de este tema, instancias para que el estudiantado pueda ir desarrollando estas soluciones y las pueda evaluar también, qué tan pertinente es esta solución para este problema que hemos encontrado, y también, por último, para que el estudiantado pueda comunicar las soluciones que han elaborado. Al igual que como ocurre con los módulos obligatorios, también se presentan orientaciones al docente que permiten entonces acompañar y guiar el trabajo con, en este caso, la resolución de problemas y cómo trabajar ciertos desafíos, como por ejemplo el tema de los conceptos, ¿cierto? Cómo yo me aseguro como profe de poder trabajar adecuadamente y rigurosamente ciertos conceptos en un marco de resolución de problemas, por ejemplo. Entonces ahí se presentan distintas sugerencias y propuestas para guiar el trabajo docente. Entonces, si se dan cuenta, tanto para los módulos obligatorios como electivos, tenemos una estructura que es bastante similar, pero que permite con su detalle acompañar de la mejor manera las actividades de desempeño para los programas de estudio EPJA. Agradecida entonces de su atención y quedamos atentos y atentas a sus preguntas y comentarios en el chat. Bien, muchas gracias, Valentina, por tu clara presentación de los programas. Estamos dando ahora un breve espacio para preguntas, comentarios que han ido llegando al chat. Tenemos por el momento una pregunta, en realidad, y es una pregunta más bien general sobre la disponibilidad de estos programas de estudio. Primero, ahí me parece importante señalar de que
las bases curriculares actualizadas de la educación de adultos ya están disponibles en la página web de la UCE ya desde hace un tiempo, ¿cierto? Allí ustedes pueden mirar los aprendizajes, las grandes ideas que presentaba Valentina hace un rato, ¿cierto? Aprendizajes esenciales, objetivos de aprendizaje también, ya están disponibles para todos los niveles y para todas las asignaturas. Ya eso es importante señalarlo. Y allí también justamente se acompaña ese documento de los planes de estudio, es decir, de la distribución temporal de cada una de esas asignaturas. ¿Ya? Esa información ya está disponible en la página web para que ustedes puedan visitarla. Eh, Respecto de los programas de estudio, particularmente los programas de ciencias naturales de NB2 y NM1, de los que hemos estado conversando, esos van a estar a disposición durante este mes de diciembre. Esperamos ya en las próximas semanas, ¿cierto? Poder ponerla a disposición de cada uno de los centros educativos para favorecer, ¿cierto? Los procesos de planificación, los procesos de organización en el fondo de los aprendizajes para el año académico 2026. Eh, Cabe recordar, por supuesto, allí de que la asignatura de ciencias naturales es una asignatura que recién el año 2026 inicia su implementación, ya que durante el año 2025 tuvimos solo la implementación de bases curriculares para lenguaje y para matemática en los niveles NB1, ¿ya? Por lo tanto, es una asignatura actualizada que recién inicia su implementación. Por lo tanto, vamos a estar allí, por supuesto, entregando y disponiendo todo el material, ¿cierto?, posible para que pueda primero generar, ¿cierto?, se pueda generar una organización de los aprendizajes previos al año 2026, pero por supuesto durante el año 2026 toda la documentación necesaria para acompañar esa implementación. Allí en el chat, ¿cierto? Ya hemos puesto a disposición las bases curriculares, ¿cierto? El link para que puedan ir accediendo, ¿cierto?, a ese documento. No hay más preguntas en el chat, no veo otras preguntas. Por lo tanto, no sé, Valentina, si tú quisieras agregar algo más, ¿cierto?, en relación a la presentación. Si no, damos por terminado el webinar. No, solo agradecer la asistencia de los participantes y bueno, también en la tarde vamos a tener otra versión de este mismo webinar en ciencias naturales para que puedan difundirlo con sus colegas y así otras personas también puedan acceder a esta información que es muy relevante para el desarrollo de las bases curriculares EPJA. Perfecto, sí. Allí también señalar a propósito de una pregunta que nos hacen ahora al final sobre qué pasa con el nivel NM2 en el proceso de implementación de estas nuevas bases curriculares, que es una implementación paulatina. El nivel NM2 en todas las asignaturas inicia, ¿cierto?, su implementación el año 2027. Por lo tanto, solo para el año 2026 tendríamos los niveles bueno, los ya implementados nivel básico 1, por supuesto, tendríamos la incorporación del nivel básico 2, ¿cierto?, que sería con todas las asignaturas allí correspondientes, y también el nivel NM1 o nivel medio 1, ¿cierto?, con todas las asignaturas correspondientes, esperando, ¿cierto?, de que en el nivel NB3, ¿cierto?, nivel básico 3 y el nivel básico, perdón, el nivel media 2, ¿cierto?, inicie su implementación con todas las asignaturas el año 2027, ¿ya? Entonces, ese es el calendario de implementación que tenemos, que como saben, ¿cierto?, es paulatino y por supuesto que iremos poniendo a disposición de los centros educativos toda la información correspondiente para una adecuada implementación. Bien, yo reitero también los agradecimientos, ¿cierto? Bueno, agradeciendo a Valentina, por supuesto, por su presentación, también agradecido de la disposición y la asistencia de cada uno de ustedes, ¿cierto? Los dejamos invitados también y que corra la voz si es que es necesario eh, para el webinar de la tarde, ¿cierto? Que es precisamente sobre los programas de ciencias naturales, tanto de NB2 como NM1. Así que agradecido de, por supuesto, su participación y nos estaremos viendo en la tarde. Que tengan una buena mañana. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien.